José y Leticia López, y es un gusto, ¿verdad?, estar nuevamente, ¿verdad?, aquí dándole la alabanza y la gloria a Dios, porque solamente Él se lo merece, ¿verdad? Y le damos gracias por otro día más, gracias porque nos ha fortalecido, ¿verdad? Y nos ha dado esas fuerzas para poder estar aquí, ¿verdad, mi hermana Carla? Amén. Así es, Dios les bendiga. Estamos aquí un día más, ¿verdad? El Ministerio Jesús el Camino, haciéndote la invitación a donde estén en sintonía en este momento, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque los ha dado un día para estar aquí, para exponer la palabra del Señor. Así que le invitamos a que pueda conectarse, ¿verdad? A todas las personas que son fieles y pueden llamar también al teléfono 713-992. No, 281-501-8358 y por mensaje el 713-992-1446. Y así vamos a iniciar, ¿verdad? Lo más pronto vamos a poner esto en las manos del Señor, que sea el Señor hablando a tu corazón. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, sí, primeramente, Señor. Padre, pidiéndote perdón a ti, Señor. Amén. Pero aquí estamos un día más, Señor, delante de tu presencia, Padre. Espíritu Santo, ahora, Padre, los hacemos a un lado, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que seas tú poniendo las palabras en nuestra boca, Señor, para aquella persona que esté escuchando, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, llegue hasta donde estén escuchando, a donde estén, quizás están en una cama de hospital, aún están enfermos, Señor, ahí va a llegar esta palabra, Señor, para que se levante aquella persona a creerte más a ti, que obedezcan tu palabra, Señor, a lo que tú vas a hablar, Señor, Espíritu Santo, porque eres tú, Padre, el que convence al ser humano, Padre. Tú convences el corazón, Padre, del ser humano, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, quédate en este lugar, que seas tú hablando, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos una palabra en el libro de Éxodo 14. Amén, hermanos, y quiero decirles por qué el Señor me dio esta palabra para la gloria del Señor. El Señor me daba una revelación un día de estos en la semana. Estaba yo en la oración y el Señor me daba esta revelación, ¿verdad? Es parte del testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor me hizo pasar, ¿verdad? Y es hablándome de Moisés. Y el Señor me hablaba de Moisés, hermano, cuando los egipcios venían persiguiendo a los israelitas, ¿verdad? Y están ellos enfrente del Mar Rojo. Y podía mostrarme el Señor, hermanos, cómo ese pueblo, cuando estaban enfrente y miraban, ¿verdad?, todos tus enemigos y persiguiéndolos, ¿verdad? Y ellos entraron en temor, en angustia, venía aflicción a ellos. Unos murmuraban, otros se enojaban y venían y reclamaban a Moisés. Y el Señor me mostraba esta situación y el Señor me decía, de esta misma manera mi pueblo está ahora, ¿verdad? Angustiado, temeroso, afligidos, ¿verdad? Quejándose. Bueno, el pueblo de Dios está viviendo en esta misma situación, esperando que el mar se abra como ese pueblo, ¿verdad? Esperando que ese mar se abriera, pero ellos estaban en la misma angustia y perdiendo su fe, ¿verdad? Perdiendo su esperanza. No creían en ese momento que era Dios que le había hablado a Moisés, ¿verdad? Otros diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto si ahí estábamos bien? ¿Verdad? Y esa es la palabra que esta noche traemos, ¿verdad? Donde el Señor me hablaba me daba esto, ¿verdad? Me lo pasó como pasarme una película. Hermano, eso me quebrantó mi corazón porque el Señor a mí me pasó de esta manera en el desierto, ¿verdad? Cuando estuve en la prueba por casi 30 años, ¿verdad? Y este pueblo, hermano, vivió mucho tiempo, ¿verdad? Y el Señor lo llevaba a ver la tierra prometida. Amén. Ahora vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, amén, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los has encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón
para que lo siga y seré glorificado. En Faraón y en todos sus ejércitos sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectan. Amén. Y fue dado aviso al rey de Egipto, dice, que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y anunció sus carros y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todos sus ejércitos, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zeroth. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre os veréis. Jehová peleará por nosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Di a hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, porque por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siga, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, y en sus carros y en sus caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a espadas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche en toda aquella noche. Nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Amén. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a izquierda, siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento
de los egipcios, y quitó de las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan a los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y sus derechos hacia su izquierda. Amén. Hermosa palabra. Dios bendiga a mi hermana Patti, ¿verdad? Amén. Esa es hermosa esta palabra, hermano. Yo me gozo porque esta es parte de mi proceso, ¿verdad? En aquel proceso largo que yo tuve. Me glorifico y glorifico al Señor, hermano, porque esto fue lo que el Señor a mí me mostró antes que yo recibiera esa bendición grande que yo recibí de parte de Dios, ¿verdad? Él me mostró en aquel tiempo cuando las aguas se abrían y yo pasaba en medio junto a mi familia. El Señor me estaba dando la victoria en ese momento, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermano, porque hoy Dios me dio esa revelación y me quebranté porque me recordé aquel momento, ¿verdad? Cuando el Señor me daba la victoria. Amén. Y podemos ver, hermanos, dice: di a los juntos de Israel que den vuelta y acampen sobre Piraut, entre Migdol y hacia Basal Zephot, delante del campamento junto al mar. Amén. El Señor, hermano, nos guía, y aquí podemos ver, hermano, que el Señor venía guiando a Moisés, ¿verdad? Él lo venía guiando por qué camino el Señor quería que trajera. Amén. Dios bendiga a mi hermana Lili Arévalo. Sí, hermano, el Señor aquí venía guiando a Moisés, ¿verdad? Y venía guiando a su pueblo, hermano, ¿verdad? Por donde ellos tenían que caminar, ¿verdad? Y aquí le dice, ¿verdad? Por qué camino lo tenían que traer, ¿verdad? Porque el faraón dice: dirá a Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los has encerrado, ¿verdad? Según ellos, hermano, él se estaba gozando, ¿verdad? Porque podía ver que ese pueblo lo estaban encerrando, ¿verdad? Y pensaban ellos que ahí los iban a detener, ¿verdad? Iban a hacer lo que ellos querían. Hermanos, ¿verdad? Podemos ver, hermano, cómo Dios los dirigió a ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Señor los llevó aquí, dice, encerrados en esta tierra del desierto? Dios quería trabajar con este pueblo en este lugar. Por esa manera el Señor los estaba encerrando. El Señor tal vez los podía haber llevado a un lugar más cercano, un lugar más derecho, ¿verdad? A donde Él los llevaba. Pero el Señor permitió, hermano, encerrarlos en este desierto, ¿verdad? Porque aquí en el desierto el Señor iba a trabajar con ellos. El Señor lo que quería Él, hermano, era glorificarse Él. El Señor quería ver su gloria, hermano. El Señor quería probarlos. Él quería probar a su pueblo, hermano. Él sabía de dónde los estaba sacando, ¿verdad? Y el Señor dice: y yo endureceré el corazón del faraón. Hermanos, vea, Él dice: yo endureceré. Hermanos, nosotros podemos ver las circunstancias muchas veces, pero el Señor, nosotros miramos las pruebas, ¿verdad? Y miramos las circunstancias que decimos, pero es que no es lo que el Señor me ha dicho. Es que aunque yo no creo que Dios me haya hecho esto. Mire, aquí dice la palabra: yo endureceré el corazón del faraón. Hermano, él sabía de dónde venía sacando a su pueblo. Él sabía, hermano, a dónde los traía. Él los traía a donde los que le había prometido. El Señor no te va a sacar del desierto para dejarte tirado a medias. El Señor no te va a sacar, hermano, para dejarte a medias en la prueba donde Él te trae. Él sabe que tú vas a soportar esa prueba que Él te está dando.
Él sabe tu corazón y Él sabe lo que tú quieres. Pero cuando nosotros queremos algo de parte de Dios, siempre nos va a pasar por un proceso. Siempre nos va a probar nuestro corazón. Siempre va a probar nuestra fe. Siempre nos va a probar, hermano, porque nosotros somos unos hijos del Señor. Pero Él en esa prueba va a ver si realmente nosotros somos sus hijos. ¿Verdad, mi hermana Carmen? Amén, así es. Aquí estaba hablando la palabra del Señor, ¿verdad? En este texto bíblico, a donde Moisés, donde Jehová le habla a Moisés, ¿verdad? Que lo pone como un líder, ¿verdad? Para guiar a este pueblo. Amén. Pero aquí narra, hay algo muy importante que aquí narra, leyendo todo este versículo, narra toda aquella historia que pasó con los israelitas. Dice que aquí estaba en Egipto, estaban en la esclavitud. Los hebreos estaban en esclavitud, pero solamente Dios le encomendó a Moisés ese líder, lo puso como un líder. ¿Para qué? Para que sacara al pueblo de Israel y lo guiara. Pero dice, es muy largo pero hay puntos muy importantes, y yo quiero hablar en este día un punto muy importante donde dice el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que él lo siga y seré glorificado en el Faraón. O sea que aquí el Señor estaba hablándole a Moisés que le dijera que el pueblo que siguieran caminando, que siguieran avanzando. Pero aquí veo un punto muy importante, aunque era Moisés el que estaba guiando, nada más que él estaba obedeciendo a la voz del Padre, él Amén. Estaba obedeciendo a la voz del Señor, pero vemos un punto muy importante aquí que dice que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón. Aunque Moisés estaba como ese líder que iba a guiar ese pueblo, era nada más para guiarlo, para que ahí podemos ver que lo iban a rescatar de donde estuvieron en esclavitud. Y para mí la esclavitud, todo lo que aconteció ese pueblo, aún ahí vivieron esclavizados, pero tenía que enviar el Señor a este varón, a este hombre, para guiar a ese pueblo. Pero vemos algo muy importante, que no era con el faraón, no era contra Moisés, sino que el vivo Dios aquí estaba peleando con el vivo Dios, aunque le encomendó a Moisés. Entonces Moisés guió a ese pueblo, pero dice, yo endureceré el corazón de Faraón, pero aún así, dice la palabra del Señor, que iba a ver ese pueblo, iba a ver lo glorioso que el Señor iba a hacer con ese pueblo, porque fue un pueblo. Leo aquí el 10 y dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. O sea que los egipcios venían tras ellos, porque en ese momento que el faraón se armó tanto ese ejército que fueran detrás de Moisés y de aquel pueblo que iba avanzando, cuando Dios ya le había hablado a él que él tenía que guiar ese pueblo para sacarlo, para llevarlo de la esclavitud. Pero era algo muy importante, y cuando Faraón hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no habéis sepulcro en Egipto? O sea que aquí yo puedo identificar esta palabra que aún dice, mejor hubiera quedado, ellos fueran, en ese momento entró el temor a decirle a Moisés que era mejor haber estado allá. ¿Por qué? Porque ellos se desenfocaron a lo que ellos venían aconteciendo, que ellos tenían que avanzar para salir de esa esclavitud. Ellos dijeron, aquí dice en el 10, dice, no es posible, dijeron Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos. O sea, ahí entre ellos hubo desconfianza. Para mí hay un punto muy importante, que estaban desobedeciendo lo que el Señor le había encomendado a Moisés, porque como decía mi hermana, así está ahora, como el Señor se lo mostraba, dice, hay un pueblo ahora en este momento, en la actualidad, así pasa como estos israelitas que dudaron, aún se levantó la murmuración, se levantó aún viendo lo sobrenatural de Dios, que aún así el Señor estuvo con ellos, Él les dio el alimento, Él los protegió, aún cuando pasaron aquellas plagas sobre aquel pueblo de Egipto, aún así el Señor decía, no teman porque yo estaré con
ellos, que ellos los iba a librar del mar. Pero dice la palabra del Señor aquí en el 12, no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, dejanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, ahí ellos podemos ver algo, que Moisés solo quería sacar a ese pueblo porque el Señor quería traer salvación, liberación y santificación, pero era un pueblo que se había ido en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés solo estaba obedeciendo la voz de Dios, pero ahí, como yo decía al principio, el Señor endureció el corazón de Faraón, pero no era con Moisés. Cuando Faraón peleaba, no era contra él, sino era contra el Dios poderoso, el Dios aquel que tenía el poder, porque el Señor solamente le dijo a Moisés que hiciera, y él era un hombre obediente, pero a este pueblo dice que temió, le dio temor, y era mejor volver, dice, a Egipto. Y no, hermano, yo te vengo a decir en este día que Dios, cuando dice que Él lo hace, Él lo va a hacer porque Él tiene el poder. Y dice la palabra aquí, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y velad la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No sé qué egipcio estará detrás de ti, no sé qué gigante puede estar de ti, ese ejército. Amén. Como estos hombres y mujeres, estos que estaban en el desierto, aquellos que Moisés los llevaba, los guiaba, nada más que Moisés estaba obedeciendo a la voz de Dios para guiar a aquel pueblo, porque ellos eran esclavos y solamente, pero viene el enemigo siempre. No sé qué egipcio estará detrás de ti, pero yo vengo a decirte por medio de esta palabra, así como Jehová encomendó a este hombre, así como Jehová también encomienda a aquel líder que está ahora. Yo identifico mucho esta palabra, el líder que está en una iglesia, no es porque él se puso solo o por qué, pero no es con ellos que pelean, es contra el Dios poderoso. Así Aleluya. Yo vengo a hablarte en este día, que no seas como este pueblo desobediente, porque ellos desobedecieron, porque aún murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo, porque ellos pensaron que iban a morir. Era mejor, dice, regresar otra vez a Egipto, y no. Y el Señor estaba con Moisés, como le dijo, todo lo que él hiciera, él obedeció. Amén, amén. Dice en el 13:17. Dice, luego el faraón dejó ir al pueblo, Dios lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, ¿para qué no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto? Hermano, Dios es sabio, Dios sabiduría tremenda. Vea, Él ya nos conoce, Él conoce bien a su pueblo. Él dice, para que no se arrepientan, ¿verdad? Vean la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partiendo de Sucot y acamparon en Itán, en la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos día de columna en nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran día y noche. Nunca se apartó en delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, y la columna de fuego. Amén. Yo no sé, ¿verdad?, lo que estamos pasando, ¿verdad? Muchos están pasando pruebas muy duras, otros estamos saliendo del desierto, otros van entrando. Pero, hermano, aquí recuérdense que el Señor dice que cuando Él nos hace pasar por el desierto, el ángel va con nosotros. Nosotros no estamos solos. Él dice, la nube va de día y el fuego va de noche. Pero no estamos solos, ¿verdad? Él conoce, ¿verdad?, el desierto. Aquí dice que Él endureció el corazón del faraón, ¿verdad? Tal vez estás pasando una prueba muy dura. Tú tal vez le estás hablando a tus hijos que llegan al camino del Señor. Tú tal vez le estás hablando a tu esposo, a algún familiar, y tú miras que ellos no quieren escuchar. Hermano, Dios está permitiendo eso. Está, Señor, trabajando contigo. Dios está trabajando en tu fe.
Dios está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con tu paciencia. Dios sabe con lo que está trabajando contigo. Y por esa manera es que Él permite que tu familia tal vez no quieran venir a los caminos del Señor. El Señor quiere glorificarse a través de lo que te está permitiendo en tu familia. Él conoce lo que está pasando, pero Él quiere que mires tú la gloria de Dios, pero que mantengas esa fe. Aquí dice, y en el 5 dice, y no fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermano, el enemigo está buscando la manera de mantenerte esclavizado. El enemigo está buscando la manera que tú pongas la mirada en tu problema. Él está buscando que tú pongas la mirada en lo que estamos viviendo. El enemigo está buscando la mirada, que tú pongas tu mirada porque estás enfermo o que estás pasando en una situación en tu casa. Eso es lo que el enemigo quiere, esclavizarte en ese problema. Y cuando el Señor aquí dice, aleluya, y dice, y tomó 600 carros escondidos y todos sus carros de egipcios y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Hermano, tú camina. Hermano, delante de ti va Jehová de los ejércitos. Tú no vas solo. El Señor va contigo en cualquier situación que estás pasando. Hermano, aquí dice el Señor, Él sabrá quién soy yo. Hermano, no es contigo que está peleando el enemigo. Tú tienes a alguien que te defiende. Hermano, el Señor sabía que el pueblo de Egipto venía contra su pueblo de Israel. Él sabía, hermano. Pero el Señor aquí iba diciendo que Él no los había abandonado, que Él venía con ellos, hermano. Y aquí, hermanos, podemos ver, dice, y tomó 600 carros. Hermano, tal vez nosotros tenemos un enemigo y nosotros nos estamos desesperando, que alguien nos está haciendo daño, que una persona, y aquí eran 600, hermano. ¿Qué son 600, hermano, para el poderoso gigante que nosotros tenemos a un lado? ¿Quién es un brujo? ¿Quién es una bruja que te está haciendo daño? Hermano, ¿no es más poderoso nuestro Dios? ¿No es más poderoso nuestro Dios que tu problema? ¿No es más poderoso Dios que la circunstancia que tú estás viviendo? Tal vez estás pasando por una prueba, pero el Señor quiere que tú quites la mirada del problema y tú pongas la mirada en el Señor, porque el Señor que está trabajando contigo, el Señor quiere que tú le permitas que sigas trabajando, hermano, y quita la mirada de todo lo que estás viviendo. El Señor, hermano, sabe por qué circunstancia te está pasando. Aquí dice, hermano, que Él los metió, hermano, Él los encerró en la tierra del desierto. Allí están encerrados. El Señor, como dice aquí el 17, Él los pudo haber llevado por el camino más corto, pero Él los llevó allí. ¿Por qué? Porque ahí quería trabajar con ellos. Yo no sé en qué prueba estás viviendo, ¿verdad? Yo no sé, hermano, lo que Dios te está haciendo pasar en este momento. Sabemos que toda la nación, todo el pueblo está pasando por el desierto. Pero nosotros no tenemos que quitar la mirada de Dios. Hermanos, mucha gente está temerosa por la enfermedad. Estamos viendo noticias día y noche. A ver cuántos muertos hay. A ver quién se enfermó y quién no se enfermó. Quita la mirada de esto, hermano. Mira, agárrate de la mano de Dios. Agárrate del Señor. Y Dios no te va a dejar abandonado. Aquí está mi hermana. El Señor la pasó por ese desierto, pero aquí está. Ahora ella puede testificar, hermano, por qué el Señor la metió en ese desierto. Amén. Pero aquí está el Señor glorificándose. Por eso ella está predicando la palabra de Dios, ¿verdad, mi hermana Carla? Amén, así es. Vamos a leer la palabra del Señor aquí en el Éxodo 5:21. Y les dijeron, mire a Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles a espada en la mano para que nos mate. Aquí sigue, ¿verdad?, hablando el Señor cuando pues este pueblo murmuró contra Moisés. Y quiero leer ahí mismo también en Números 14, 2 y
y 13. Y dice la palabra: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, porque nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y niños sean por presa. ¿No sería mejor volverlos a Egipto? O sea, cuando este pueblo estaba en esclavitud en Egipto, hago esta palabra en el 19, dice algo muy importante, porque cuando ellos estuvieron esclavos, ellos estaban sumergidos a qué. ¿Quién era el que mandaba a aquella nación? Era el faraón. Entonces dice que era mejor volver y que Jehová, pero si dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Moisés, le ordenó, le dijo que ya sacara a ese pueblo, era porque el Señor sabía lo que él iba a hacer. Él sabía que ellos no iban a perecer. Él sabía que el Señor le iba a dar la autoridad, el poder, con todo lo que hizo Moisés, todo lo que el Señor hizo con Moisés cuando le decía, aún nosotros podemos ver también toda esta historia cuando llegaron todas aquellas plagas, pero dice que aún así aquel que confiara en Dios y aquel que estaba poniendo su mirada en el Señor, dice que él no le iba a tocar nada. Aún cuando aquella vara se convirtió en serpiente, aún ahí el Señor estuvo con Moisés, porque él solamente estiró aquella vara y el poder vino de Dios, como dice aquí la palabra en 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas y iba. Hay algo muy importante, dice que cuando el Señor bajó aquella nube de fuego, porque era el ángel de Dios, está hablando y representa al Dios vivo. Ese Dios dice que estaba delante, o sea que dicen que el ejército no podía pasar, y yo puedo ver esa nube. Cuando ellos pasaron esa esclavitud, aquí dice la palabra, iba entre el campamento de Israel, era una nube de tinieblas. Aunque para aquel pueblo, aquí dice claramente que era para tinieblas, era cuando aquella nube de fuego. Entonces dice que los egipcios se turbaron, dice, iban entre él, Israel era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, es que es algo muy poderoso. Si Dios dice que iba a sacar a aquel pueblo, era porque él sabía lo que iba a hacer. Pero también aquel pueblo, como yo dije al principio, tuvieron temor, acusaron y murmuraron contra Moisés, porque era mejor volver a Egipto y morir allá, dice, y no, era el poder de Dios, eran lo sobrenatural que Dios estaba ahí. Dice que aquella nube era Dios vivo, el Dios vivo, y dice que los egipcios se apartaron, dice que el uno al otro no podían. ¿Por qué? Porque era aquello tan glorioso. Yo puedo ver en este versículo, nosotros hemos podido ver películas aún, pero yo puedo leer la palabra y yo me puedo entrar en ella y ver aquello tan maravilloso que aquella era la nube. Ese era el Dios vivo protegiéndolos. Dice que el uno y el otro no podían, pero ellos, dice que más allá podemos leer la palabra que ellos les dio a los egipcios, les dio como temor, porque ellos ya estaban viendo el poder de Dios, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso. Él es el que tiene el poder. Aquí podemos ver también lo que para este pueblo era imposible, para Dios era todo posible. ¿Por qué? Porque Él era el que tenía el poder. Él era el que decía, el que bajaba esa nube, y dice aquí el 19, el ángel de Dios, porque Él es el que representaba, es el ángel de Dios, el Dios vivo, cuando dice que Él ordenó a Moisés, y dice el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar. O sea que el Señor estaba ahí. Yo puedo ver que aquellos estaban punto ver cuando venían los egipcios hacia ellos, que se venían acercando. Quizás tú así estás ahora en este momento y ves que tu enemigo se está acercando, pero yo vengo a decirte que por medio de esta palabra tú puedas levantarte, que tú puedas obedecer lo que Dios te ha dicho que hagas, o que obedezcas en qué,
que estamos viendo tantas cosas, quizás está entrando el temor. Yo puedo ver con esta palabra también como este pueblo que se dice que entró temor. Ahora ahorita hemos visto en esta pandemia aún personas que han alejado a Dios, aún personas que se han alejado. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de lo que el Señor les decía, que esperaran en Él, que de ahí viene su milagro, que Él es el único que puede derribar, Él es el único que puede destruir, Él es el único que puede despedazar a los egipcios. Quizás hay un egipcio que está detrás de ti, pero yo te vengo a decir por medio de esta palabra que no temas. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él los va a rescatar. El Señor dice que le dio la orden a Moisés: solo extiende tu vara. O sea, Él solo extendió su vara y aquel mar se abrió. ¿Para qué? Porque dice que iba a pasar aquel pueblo que aún estaba con temor allí. Yo puedo ver esa multitud de pueblo, y al ver que el enemigo se estaba acercando, pero aún ellos iban a tener la victoria, porque iban a pasar al otro lado, porque el Señor venía a traer a este pueblo salvación, liberación de aquella esclavitud. Viene a santificarlos para guiarlos por un camino donde va a haber, dice que al final ellos iban a ver la tierra prometida. Así le doy lugar a mi Aleluya, hermana. Gloria, sí, amén, hermana. En el 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme. Y así nos dice el Señor en esta noche, que nosotros, hermanos, los hijos del Señor, tenemos que estar firmes, que miremos lo que miremos, de estar firmes, no tener temor, hermanos, porque dice el Señor que Él está con nosotros y Él está con ustedes. Amén. Aquí dice: y ver la salvación que Jehová hará hoy. Hermanos, solo entrégate al Señor, entrega y sigue adelante, como dice la palabra de Dios, camina. Tal vez te has parado mirando la situación que estás viviendo. Tal vez estás ahí, te paras ahí y el enemigo te viene a decir: mira, pero es que no tienes trabajo. Mira que no tienes comida. Mira estás enferma. Mira lo que está. Hermano, el enemigo te empieza a poner tantas cosas y tú te vas alejando del Señor, porque de repente vas a decir: pero es que estoy sola. Es que me siento sola. Es cuando tú tienes que pararte firme, como dice la palabra de Dios, y hablarle al enemigo y decirle a Satanás: yo no estoy sola. Mi Dios está conmigo. Recordarle al enemigo que Él ya fue destruido en la cruz del Calvario. Y recordarle, decirle: por las llagas de Cristo yo estoy sana. Hermano, marcha adelante. Sigue adelante. Aquí dice: estad firme y ver la salvación que Jehová hará hoy vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Hermano, Dios se encarga de tus enemigos. Dios se encarga de tu problema. Dios se encarga de tu situación. Si tú estás metida en una situación, hermano, si tú estás metida en una prueba, avanza. Avanza, glorifica al Señor, exalta al Señor, busca al Señor en oración, busca al Señor y mirarás que el Señor te va a ayudar. El Señor, como decía antes, Él sabe lo que está pasando contigo, Él sabe qué es lo que está trabajando contigo, hermano, porque el Señor nunca termina de trabajar con nosotros. Siempre hay algo que Dios quiere transformarnos. Siempre hay algo que el Señor quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Yo siempre he dicho algo: si el Señor nos hace pasar por una prueba, es porque más adelante, hermano, nosotros daremos un testimonio y vamos a decir: mira, hermana, Dios me pasó a mí por este proceso y aquí estoy. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Es porque, hermano, es porque Dios quiere ver su gloria a través de ti. Dios quiere ver su poder a través de ti. Dios quiere que tú mires la gloria de Él, pero tienes que avanzar y poner la mirada en el Señor. Tienes que avanzar y creerle al Señor. No importa la circunstancia que el enemigo te está poniendo enfrente. No importa la prueba que tú estés pasando. Hermana, sigue adelante. Dile al Señor: levanto mi mano, Padre, y me levanto en victoria. Hermana, sigue glorificando a Dios. Hermana, hay iglesias que están cerradas, pero busca una iglesia que está abierta.
Porque la gente, hermano, ahora pasa encerrada en esas cuatro paredes con temor, hermano. Esa gente sigue encerrada, sigue angustiada. Y es lo que el Señor me decía. Así está mi pueblo angustiado. Hay pueblo que está enojado. Hay pueblo que está murmurando. Hay pueblo que sigue hablando, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué vine? Hermano, tal vez el Señor te ha sacado del país donde tú has venido. Y ahí estás murmurando, diciendo, ¿para qué vine? Si estoy en esta situación, ¿para qué vine? Y yo he escuchado gente decir así. Tal vez decía, cuando estaba en el mundo no pasé lo que estaba pasando ahora. Hay gente que dice así. Hermano, Dios te tiene que pasar por el desierto. Hermano, todos los que estamos en los caminos del Señor, hermano, todos hemos pasado por el desierto y seguimos pasando por el desierto. Cada vez que va a venir una gloria de Dios, tienes que pasar por el desierto. Cada vez que Dios te va a dar una victoria, tienes que pasar por el desierto. Siempre que Dios te va a dar algo, vas a pasar por una prueba. Dios te va a probar primero si tú eres capaz, hermano, de recibir lo que tú le estás pidiendo a Dios. Siempre Dios, hermano, te va a pasar por el desierto. Hermano, ¿pero por qué, hermano? Porque te está preparando algo grande. Hermano, cuando el Señor nos dice, yo te voy a meter donde fluye la leche y la miel. ¿Pero por qué, hermano? Dios te está preparando antes de que tú mires la gloria de Dios. Yo quiero decirte, pasé por una prueba 30 años, hermano. 30 años. Yo le decía, Padre, ¿qué es lo que estás probando en mí, Señor? Paciencia, ayúdame a tener paciencia y poder esperar en ti, Señor. Ayúdame. Aunque miraba la circunstancia, los médicos me decían, no se puede. La gente me decía, es que se va a morir. Pero yo seguía confiando en mi Dios. Yo seguía creyendo en aquella palabra que Dios me había soltado. Yo quería ver la gloria de Dios porque el Señor me decía, si me crees, mirarás la gloria de Dios. Si me crees. Y esa es la palabra que Dios nos da siempre a nosotros. Si nosotros creemos en Él, hermano, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Así es que agárrate de la mano de Dios. No mires las circunstancias, no mires lo que está pasando. Agárrate de la palabra de Dios y recuerda que tú no estás solo, ¿verdad, mi hermana Carla? Amén. Así es, aquí habla clara la palabra que cuando Moisés guió, cuando ya el faraón dio, ¿verdad?, la orden de que sí podían irse. Yo puedo ver algo muy importante, que aquel pueblo no iba solo, aquel pueblo iba con un líder que era Moisés, pero aquí yo vengo a hablar esta palabra donde habla claramente que ahí iba Dios con ellos de día. Amén. Y de noche. Aleluya, así es. Y aún viendo todo lo que el Señor estaba diciendo que iba con ellos, que no temieran, que Él es el que iba a pelear por ellos y el que iba a derrotar a los egipcios. Quiero leer la palabra de ahí mismito en el 13:21. Éxodos 13:21, y dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí está claramente, como yo decía, el Señor nunca se apartó, porque esa columna estaba de día y de noche. Ustedes pueden decir que era eso, no, ese era el vivo Dios estando allí. Amén. Cuando miraban esos prodigios, ese fuego que permaneció, aún así aquel pueblo de Israel dudó. Yo vengo a decir con esta palabra, no importa las limitaciones humanas, yo te vengo a decir que el propósito de Dios se va a cumplir, porque ese propósito somos nosotros. Era aquel pueblo que el Señor tenía un propósito. Amén. Para ellos, era solamente sacarlos de la esclavitud, porque dice la palabra que ser esclavo y la esclavitud ahí va a estar la tiniebla. ¿Por qué? Porque ellos, aún estos faraones y aquel ejército maltrataba al pueblo de Dios, y el Señor era el que miraba. Por eso escogió a este líder, porque Dios lo que quiere es sacarte de esa tierra donde estaba el enemigo pisoteándolos, donde los estaba maltratando, a donde los azotaban por algo. Aún ahí dice que no tenían, hermana, a veces que comer, o tenían que mendigarle al faraón. Y yo vengo a decir por medio de esta palabra,
Levántate, tú que estás escuchando, no importa el faraón, no importa el egipcio que venga detrás de ti, si Dios lo ha dicho que está contigo. Amén. Quizás en medio de esta pandemia has dejado de obedecer la voz de Dios, has dejado de congregarte, has dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Como estos israelitas que dudaron de lo que Dios estaba haciendo cuando Dios escogió a este hombre, cuando Dios le dio, le daba el poder, porque el poder, él solamente obedecía lo que el Señor le decía, haz esto, haz lo otro, pero el poder venía de Dios. Ellos estaban, eso lo que yo puedo ver, hermana, que no se dieron cuenta que aún ahí todo lo que pasó, lo que aconteció, cuando aún tenían, que dice que cuando estaban en el desierto, dice que sacaran sus canastas y ellos estaban aturdidos en temor porque no hallaban qué comer, porque decían que iban a morir de hambre. Pero aún con todo eso el Señor tuvo misericordia de aquel pueblo murmurador, aquel pueblo que se había ido en contra de Moisés, y dice que del cielo cayó aquella comida y aún así ellos pudieron comer. Entonces, al ver todo eso, todo lo que el Señor decía, que Él estaba con ellos, que no temieran, que Él es el que iba a pelear por ellos, que Él es el Señor, el que pelea por nosotros. Quizás tú estás desesperado en este momento, pero solo te vengo a decir por medio de esta palabra que estés tranquilo, porque el Señor, como dice su palabra, Él es el que lo dará la victoria, porque aleluya, hay victoria. Nosotros somos cabeza, no cola, así que tenemos que creer por medio de esta palabra, como el Señor estuvo con Moisés y con aquel pueblo de Israel. Así está el Señor contigo ahora que tú estás escuchando esta palabra. El Señor está ahí contigo para librarte. Dice que Él va a derribar, Él va a quedar bajo la mar todo egipcio que esté detrás de ti. Así le doy el lugar a mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ya tenemos solo 4 minutos. Hermanos, lean esta palabra y métanse en la palabra. Y ustedes entenderán tal vez lo que están pasando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando esto? Habla con Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que entregarte? ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi corazón para yo poder ver la gloria tuya, ¿verdad? Porque siempre alguna prueba es algo que Dios quiera limpiar y quitarte de tu corazón. Amén. Pero aquí dice, ¿verdad? Y en el 30 dice, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de egipcios, e Israel y vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le temamos a Jehová, no al hombre. Amén. No al miedo. No tienes que temer, confía en el Señor y ponle la mirada al Señor. Amén. Y podemos caminar, ¿verdad? Como el Señor quiere que nosotros caminemos. Amén. Honrándolo a Él, dándole la alabanza a Él, glorificándolo al Señor. Conéctate más con el Señor en medio de esta situación y tú mirarás que el Señor dice que aquí Él pone nubes sobre sus hijos, Él pone nube atrás de sus hijos, Él pone sus ángeles que los guarde. Hermano, si tú eres fiel al Señor, deja todo en las manos de Dios, que Él va a tener el control de ti y de tu familia. Amén. Porque Él así nos ha prometido que Él va a estar con sus hijos y Él va a guardar de tus hijos. Así es que si tú has caminado todavía te está costando caminar con el Señor, es tiempo que te acerques al Señor y que lo reconozcas a Él como tu Padre, como tu Dios y su Salvador. Y si has caminado, hermano, con un pie afuera y con un pie adentro, es el tiempo que tú te reconcilies con el Señor y que le pidas perdón, que reconozcas tu falta delante de Dios y que le digas: Señor, te reconozco como mi Padre, como mi Dios y mi Salvador. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor, por todo lo que yo he hecho mal delante de ti, y Señor, y pon mi nombre en el libro de la vida. Hermano, cuando tú le has dicho esto al Señor, el Señor te va a perdonar y te recibe como su
Hijo, amén, y Él te va a cubrir, te va a guardar, y siempre clamemos por la familia, clamemos por los niños, clamemos por los jóvenes, hermanos, porque así nos ha mandado el Señor que oremos, amén. Dice que orar sin cesar, amén, así que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Así es que el Señor los bendiga y que el Señor permite, estamos aquí el próximo jueves. Amén. Amén, hermanos.